Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio, a esta charla con músicos de grupos que estuvieron presentes y que tocaron en la noche y la mañana icónicas del Festival de Avándaro hace 50 años, el 11 y 12 de septiembre de 1971. Bienvenidos y bienvenidas a esta Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, que este año rinde un homenaje a las cantantes que tenemos el día de hoy, a los músicos que tenemos el día de hoy, así como a todos y todas las y los que no están presentes en este momento, pero que fueron parte de ese gran movimiento nacional de rock en aquellos años y que vivieron una represión espantosa después del festival. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Mayita Campos, que fue la vocalista del grupo Tequila. Me da Hola. mucho gusto también darle perdón, ay no, ya la regué contigo, Mayita, de los Jackie, fue la vocalista de los Jackie. Y tenemos también a Ramón El Bozo Ochoa, que fue baterista de Peace and Love. Y tenemos a Jorge Alarcón, que fue bajista del grupo Tequila. Un poquito más tarde se reunirá con nosotros también Marisela Durazo, que fue la vocalista del grupo Tequila. Pues bien, quisiera yo empezar con las reflexiones de Jorge Alarcón en cuanto a lo que era tocar, en qué lugares se tocaba antes del Festival de Avándaro, en dónde se presentaban los grupos, cómo era ser músico de una banda de rock en ese tiempo. Yo lo sé porque yo era parte de Tinta Blanca y pues me acuerdo de fiestas en frontones, me acuerdo de conciertos, uno en el Teatro del Ferrocarrilero, me acuerdo de muchísimos eventos, pero platícanos tú dónde tocaba tu grupo, Jorge. Bueno, Tequila tocábamos en un lugar que se llamaba La Pinta, en el Hotel Aristos. Fue un restaurante de especialidades y después metieron bandas y estaba Tequila ahí. Posteriormente, ese lugar se llamó, ¿cómo se llamaba? En el Aristos, La Lechuga. De ahí nos fuimos a tocar a Villa Florencia, que era un lugar muy elegante, era una casona ahí sobre la calle de Florencia, de esas antiguas señoriales tipo inglés, que tenía varias salas de espectáculos y nosotros tocábamos en la parte de la boate o lo que era la disco. Padrísima porque era la época de John Travolta y ese rollo, pues tenía la pista así con sus cuadritos de colores que se prendía, se apagaba y todo ese rollo. Era muy bonito todo ese asunto. Y pues eran los lugares donde tocábamos algunas bandas, había muchos lugares para trabajar, para las bandas buenas, siempre teníamos buen trabajo, ganábamos bien, trabajábamos 6 días a la semana, se nos pagaba con los contratos en el sindicato que estaban inscritos, se nos pagaba el 7º día, teníamos prestaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, vacaciones, todo eso teníamos en ese tiempo y bueno, pues era increíble, la verdad, ser músico en ese entonces. Ya que trabajábamos 6 días de la semana, los grupos nos integrábamos de una manera muy, muy fuerte, además de que, pues, por ejemplo, en el ejemplo de Tequila, ensayábamos 3, 4 veces a la semana, hasta 4 horas por día, y estábamos poniendo repertorio constantemente. Teníamos muchísimo entusiasmo, y todas las bandas, creo que puedo hablar un poco, no con toda la seguridad, 100%, pero todos teníamos ese mismo entusiasmo y trabajábamos de esa manera. O sea que
las bandas de ese entonces sonaban muy, muy bien, por esa razón. Era una época en la que se promovía el rock y se promovía de muchísimas maneras, pero recuerdo yo simplemente que el gobierno del Distrito Federal hizo un concurso de grupos de rock que junto con la Tinta Blanca tuve el privilegio de que hayamos ganado el primer premio, pero eso lo menciono no solamente para presumir, sino también para decir que teníamos un compañero en la banda que tocó en la grabación que hicimos recientemente para el Canal 11, que no pudo estar en Avándaro porque el día 11 de septiembre daban la premiación del concurso de grupos de rock de la preparatoria 6. En fin, había muchísima promoción y había también mucho trabajo para los grupos de rock, lo cual después del 11 y 12 de septiembre cambió rotundamente. Bozo, tu grupo, ¿dónde tocaba? ¿Cómo era ser músico antes del Festival de Avándaro? Era como, como dice Jorge, ¿no? Todos teníamos las ganas de, de triunfar, de ser buenos músicos y de pues ir a componer de todo, de todo. Nosotros llegamos de Tijuana en el 70, veníamos como grupo, Pisando venía como grupo. Pues ahora sí traíamos ahora sí las canciones fuertes, si tú quieres Led Zeppelin, Gramophone, el Jethro Tull y todo eso. Y aquí en México fue donde nos hicimos bandas. Nos hicimos banda con Eustacio Cosme, descansa en paz, José Cuevas y Salomón Elías. Y llegamos directamente a Terraza Casino, pero ya el Terraza Casino se estaba reabriendo otra vez, pero ya veníamos contratados y alternábamos ahí con Lobo y Melón, que no tenía nada que ver con lo del rock Lobo y Melón. De ahí ahora sí nos cortaron porque no estaba funcionando lo que era el Terraza Casino. De ahí nos fuimos al Champaña Gogo, y ahí fue donde se hizo ya banda, Pisan los hizo banda. Y trabajábamos en la época de Avándaro, trabajábamos en los globos. Y como dice Jorge, en ese tiempo ahora sí los dueños de los lugares veían qué banda o qué grupo jalaba gente y iban y te ofrecían más dinero y cambiabas, por decirte, del Champaña nos íbamos a los globos, después el del Champaña iba y nos ofrecía más dinero, regresábamos al Champaña, así estábamos. Y los hoyos funkis, ahora sí, las que para mí fueron tareadas, no tanto como hoyos funkis, estaba el Salón Chicago, siempre lo mismo, Tlatelolco, muchos lugares que existían en ese tiempo. Y también Pisan Lobo, también como vuelvo a decir, como decía Jorge, teníamos mucho de dedicación a los ensayos, ensayábamos mucho, porque nosotros traíamos la escuela de Tijuana, que ensayábamos hasta de 7, 8 horas, ensayábamos. Entrábamos a las 12:45 de la noche en Tijuana a tocar, del último grupo terminaba a las 7:45 y nosotros empezábamos a ensayar a las 8 de la mañana hasta 2 o 3 de la tarde, hasta que quedaba la canción perfectamente. Y de ahí nosotros ya veníamos con esa escuela de Tijuana, de estar ensaye y ensaye y ensaye. Y pues sí, pues ahora sí todos los grupos trataban o tratamos de sacar las canciones lo más parecido de toda esa época, que era Chicago, Las Seventeen, de muchos que había, ¿me entiendes? Pero y sí fuimos bien pagados, fuimos muy bien pagados. Yo lo único que me acuerdo de ya el último, en los globos, ganábamos 350 pesos diarios cada quien. El dólar a 12.50, ¿no? 12.50, exactamente. Entonces ganamos bien y las tardeadas también te las pagaban muy bien
Entonces, en ese tiempo, lo que es Peace and Love, a la semana veníamos saliendo con como unos 4,000, 5,000 pesos cada elemento. Cada elemento. Entonces, de ahí fue todo. Y sí, lo repito, había muchos grupos de México, como Tequila, estaba la Central de Música, muchos grupos que sonaban muy padres, tanto como Factory, Shakes y todos esos. Eran muy buenos grupos, pero ahora sí, los dueños de los lugares que jalaba a los grupos que estaban en esa época sonando más, ¿no? Tequila, pues a mí me encantaba irlos a ver al Raffles, ¿no? Y en el Raffles, pues yo gozaba y más teniendo de baterista a Luis, a Iguana, y que pues para mí ha sido uno de los mejores bateristas que toca de peluches. Pero eso fue la cosa de Peace and Love, mi querido maestro Barrios. Cuando hablas de que se hizo banda, traduzco, fue esa época en que los grupos de rock empezaron a incluir metales, trompeta, Exactamente. saxofón, trombón, a la usanza o trayendo para acá el estilo ¿No? de la banda Chicago, de Blood, Sweat and Tears, o sea, de sangre, sudor y lágrimas, Sí, que vale la pena recordarlo, el productor de los primeros discos de los dos grupos fue la misma persona. Un genio realmente. Pero bueno, fueron los primeros que incluyeron Metalis y se hizo todo un estilo que todos los grupos mexicanos adquirieron y que pues venía, que llegaba por medio de comunicación, pues a veces telefónica, a veces gente que venía de los Estados Unidos, traía un disco, por ejemplo, de Chicago, no era tan sencillo conseguir los discos. exactamente. Y esa era la manera de comunicarse y de traer para México los estilos que se estaban llevando a cabo. Pero en México tomamos ese estilo y lo hicimos nuestro e hicimos nuestras propias canciones con rock, metales y con influencia del jazz, del soul, del blues. Eso fue importante y pues vayamos con Mayita Campos. Mayita, nos gustaría saber tus comentarios con respecto al tipo de música que se cantaba en ese tiempo y su relación con la música estadounidense. Claro que sí, maestro. Antes que nada, pues un saludo afectuoso a todo su auditorio y muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos. La verdad es que en ese momento, unos meses antes de Avándaro, yo estuve viviendo en Nueva Orleans, en Luisiana, en los Estados Unidos, con Fernando Miramón. Tenía una banda, el que fue después tecladista de Tinta Blanca. ¿Sí? Antes de Tinta Blanca, Fernando tenía una banda que se llamaba Los Esclavos. En esa época ya había comunas en México, ¿sí? Comunas hits, que nos juntábamos a hacer música, a crear arte, como La Semilla del Amor, con toda la influencia del hipismo estadounidense, ¿no? De San Francisco, los Flower Children, les llamaban Flower Children. Y de San Francisco surgió todo el movimiento musical más importante que llegó, pues que se tradujo en los grandes conciertos, ¿no? De rock, la fusión del rock, el blues y el jazz, ¿no? Por eso es llamada la generación del cambio, porque ya las bandas traían una influencia pues muy dentro del blues, el jazz, y ya era como un lenguaje que se empezaba a dar frutos en todos lados, ¿no? Nosotros estuvimos viviendo, Fernando Miramón, con los esclavos, estuvimos un año en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, y de ahí regresamos a México cuando los Yaquis estaban tocando en un hotel donde había muy buena música, se llamaba el Hotel Alameda. Y bueno, en el Hotel Alameda tocaban los Yaquis y me llamaron a mí
Y bueno, ya después vino el Champaña Go-Go, donde tocaban bandas como Peace and Love, Javier Batis, mucha gente de Tijuana que iba y venía, y ahí vino Avándaro. Sí, sí, contesté bien la pregunta respecto a la fusión musical, que sabíamos la influencia de los músicos norteamericanos. Muy interesante, Mayita, te agradecemos. Y además, muy interesante el recordar y el informar a gente que no vivió esa época, toda la vida nocturna que había en la Ciudad de México principalmente, en donde había grupos tocando en vivo. Y por qué resaltar también la influencia del jazz, soul, blues, todo esto, pues porque unos años antes en México había habido un movimiento de rock and roll bastante importante, pero eran covers, o sea, traducciones de piezas de grupos norteamericanos que cantaban pues César Costa, Enrique Guzmán y toda esa generación con música bastante más ligera y temática en las letras también muchísimo más ligera. Se cantaba a Popotitos y se cantaba Las agujetas de color de rosa y todo este tipo de temática que cambió radicalmente cuando entró esta nueva onda del rock mexicano. ¿Qué recordamos de esto, Jorge? Esa transición de una cosa a otra. Mira, claro que yo viví de muy chavito porque yo no era de esa generación. El rock en español, ¿sí? Estábamos escuchando a los Teen Tops, de donde salió Enrique Guzmán, ¿a quién más mencionamos? César Costa, que salió de un grupo que se llamaba Los Camisas Negras. Todos ellos tenían éxitos en español y con mucha aceptación del público. Y yo era uno de esos públicos. Yo me acuerdo que yo me paraba enfrente de la televisión en paños menores con mi escoba, porque yo no tocaba nada en ese entonces. Y había un programa donde se presentaban ellos y yo me ponía ahí y soñaba que alguna vez y que no sé qué. Pero era un sueño remoto, no remoto de la otra cosa, no, sino de tiempo. Hasta que en alguna ocasión, visitando con mis papás a unos familiares, escuché una canción que se parecía a otra que yo conocía, que era de otro grupo en español. Esta canción estaba en inglés y dije, oye, esta canción se parece a aquella, pero la oigo un poco diferente. Y estaba escuchando eso y decía, no, pues eso suena increíble, qué barbaridad y no sé cuánto. Y al que estaba yo escuchando era Elvis Presley, cantando el rock de la cárcel. Entonces yo había escuchado el rock de la cárcel acá en español y cuando escuché y digo, no es por comparar ni nada, pero eso es mi experiencia, dije, esto suena como diferente, como que con más carácter. Yo tendría que ser 12 años, quizás, ¿no? Esto como que tiene otra cosa. Pues sí, efectivamente, y a partir de ahí empecé a dejar de escuchar aquella música y empecé a escuchar a Ray Charles, que también decía yo, esta canción se me hace parecida a otra que conozco, que tocaba otro grupo en español. Y empecé a escuchar nada más esa música. En ese entonces también empecé a escuchar mucho jazz y blues. Entonces, eso fue lo que marcó mi formación original como escucha, como fanático de la música. Todavía no tocaba, yo empecé a tocar mucho más grande. Esa fue mi experiencia en ese entonces respecto a esa transición en mi persona. Después llegaron los grupos del norte, de Tijuana particularmente, aunque en Tijuana había músicos de Durango, de Tamaulipas, de Chihuahua, de todo ello, pero el movimiento estaba en Tijuana porque la cercanía con la frontera, ellos traían
toda la influencia del blues y del soul y de todo eso, que nos vinieron a enseñar a los de acá de la capital esa forma, ¿no? Básica. Yo ya la conocía, pero no había visto yo grupos presencialmente que trajeran esa influencia y la verdad es que todos nos enamoramos de esa forma, lo tomamos como modelo, empezamos a escuchar otras cosas, como dice mi buen amigo y hermano Bozo, empezamos a tomar modelos de Chicago y todo eso, empezamos a hacer nuestras composiciones porque ya no eran las canciones de 3 tonos, ¿no? Como el rock and roll original, incluyendo el blues y todo eso. Ya era música más sofisticada, ya tenía una influencia más jazzística. Blood, Sweat and Tears, Chicago, Cold Blood, varias bandas de esa época. Y empezamos a componer música que nos retaba mucho más musicalmente, como músicos. Y fue de ahí que empezamos a hacer la música original. En el tiempo anterior, justo anterior a Vándaro, todos los grupos que estábamos bollantes en ese momento, teníamos música original grabada en CBS, Capitol, Peerless, RCA, todas las disqueras que eran muy importantes internacionalmente hasta ese momento. Teníamos nuestra música original grabada. Obviamente, pues, en los lugares en donde nos presentábamos comercialmente, como era ese lugar que menciono, La Lechuga en el Hotel Aristos y posteriormente el Raffles en el Villa Florencia, pues ahí tocábamos de Chicago, covers de Chicago que, como dice Ramón Bozo, los hacíamos nuestros, los números. Sonaban igual, pero con nuestro sabor. Entonces las bandas sonaban increíbles y la gente estaba maravillada. La gente buscaba mucho esa forma musical en inglés, ¿sí? Y pues eso nos abría el campo de trabajo increíblemente, de tal manera que, pues, como lo dije anteriormente, lo dijo Bozo también, pues trabajamos en los mejores lugares, que había bastantes, y nos pagaban muy, muy bien. Esto fue, digamos que la época anterior de Avándaro. Yo recuerdo, bueno, yo tenía 14 años cuando me reclutaron en el grupo Tinta Blanca. Yo estudiaba trompeta profesionalmente y pues necesitaron metales por esta cuestión de tener el mismo sonido que Chicago y Blood, Sweat and Tears. Y entonces me reclutaron y encontraron 2 trompetistas, uno que era hermano del baterista, René Mateos, Beto Mateos, y a mí, y yo tenía 14 años. Así que entré al grupo y recuerdo pues con mucho cariño, haber entrado al primer ensayo. Era la casa de Tomás Pacheco, el líder del grupo Tinta Blanca y bajista también. Y estaba cantando en el piano Georgia on My Mind de Ray Charles. Así estaban las influencias permeando en los músicos de rock de la época. Pero bueno, pues llega el Festival de Avándaro, esos 2 días maravillosos, y a partir del día siguiente, lunes 13, empieza la prohibición y la persecución. ¿Cómo vivieron esto? Ramón Bozo, cuenta tu historia, por favor. Mira, después del Festival de Avándaro, nosotros seguimos trabajando en los globos, pero sí fue mucho el cambio porque las tardeadas se iban apagando poco a poco. Y más que nada, lo que fue más dañado fue en los centros nocturnos, tanto el Raffles, los Globos, el Champaña. Pues ahora sí eran los más nombrados, ¿no? De esa época. Y entonces sí fue bajando, grupos se comenzaron a desbaratar. Ritual se fue a Tijuana. Tinta Blanca, pues, como usted ya lo sabe, maestro, comenzaron a hacer rock sobre ruedas y
y fue un cambio muy brusco para nosotros, que claro que ya desde el rock and roll ya el gobierno prohibía todo, cerraba los cafés cantantes, todo. Pero sí fue un cambio muy desagradable, porque también en esa época existía Low Army, una bandota que mi respeto también para Low Army. También tronó Low Army en esa época, y sí fue un cambio muy brusco para nosotros, ¿no? Que se comenzaron a deshacer grupos, muchos se regresaron a Tijuana, o donde venían, y yo seguí luchando porque hice varias bandas, y y seguí trabajando en el Champaña Gogó, gracias a Dios seguí trabajando en el Champaña Gogó, pero sí fue un cambio brusco, no fue así de volada, pero sí fue lentamente, ahora sí, apagando todo el rock, maestro. Te pregunto, Bozo, y pregunto también a Mayita y a Jorge, ¿el gobierno permitía todavía el rock en los centros nocturnos? Sí, Y entonces lo que persiguió fue los conciertos masivos y pues digamos que permitió el rock en lugares fifí, por actualizarlo de alguna manera. Siguió permitiendo en los lugares fifí, en donde probablemente no habría nunca nadie que pudiera tomar el micrófono y tratar de convocar alguna revuelta, a los que estaban pagando un cover caro y estaban tomando bebidas caras y demás. Lo que el gobierno persiguió fue las reuniones de jóvenes y además probablemente las personas que asistían a esos lugares eran, pues eran de clase acomodada y de mayor edad. No fueron esas personas que asistían a los globos y al champaña gogó y demás, no eran los que asistieron a Vándaro. sí, Entonces, la cosa fue esto. Los chavos ahora sí que eran más liberales, a mi punto de vista. Iban a las tardeadas, a las tardeadas, ya de lo que era el champaña, el Raffles y todo eso, iba gente, ahora sí, si usted quiere, maestro, una clase más alta, pero que les gustaba esa música. Pero, y afortunadamente, en ese tiempo, ningún lugar cobraba cover. En ningún lugar. Ahora sí, pagaban las tardeadas, que eran creo que 20 pesos o 25 pesos, y se llenaban los lugares. Todas las tardeadas estaban llenas, siempre. pero después de Avándaro se siguieron permitiendo las tardeadas. Sí, hubo un tiempo, pero ya era más restringidas, ¿no? Pero sí, yo todavía después de Avándaro, con la banda que tenía yo que se llamaba La Raza, yo estuve trabajando en tardeadas un año. Pero, ¿y cuántos jóvenes se reunían, por ejemplo, en las tardeadas? Igual, maestro, O sea, sin Los temor a que cabían, equivocarme. los que Sí, cabían ahí. En el salón. exactamente, Había ¿cuántos salones serían? habían salones de 1000 personas y había salones de 250. Entonces, exactamente. todos se llenaban. Eran diferentes lugares. Las tardeadas fue lo que se convirtió en hoyos funky, porque como que se volvió un poco clandestino el movimiento. Sí, Estoy de claro. acuerdo, es cierto. Las tardeadas eran antes de Avándaro. Sí, Y después de Avándaro siguieron Y todavía. después de Avándaro un poco de tiempo y luego las fueron quitando. Aquí Y lo más por eso, vaciado, aquí lo más vaciado, maestro, que, que después de Avándaro, Peace and Love, Duk Dux y Javier Batis tocamos en Bellas Artes. fíjate, Lo más eso no, vaciado, después de Avándaro. eso no lo conocía. ¿Y en qué evento? ¿En qué tipo de evento? Lo organizaron ahí lo organizaron. No sé quién lo haya organizado, pero estuvimos Peace and Love, Duk Dux, Javier Batis en Bellas Artes. ¿En el mismo 1971? Sí, si no me equivoco, sí. Muy bien, muy bien. La Tinta Blanca se fue a Estados Unidos para poder seguir con el rock, al igual que otros.
Mayita, ¿cuál fue el destino de los Yaqui después de Avándaro? Los Yaqui emigraron también, sí, porque eran de diferentes estados de la República del Norte, y como vino una represión muy fuerte respecto a las bandas de rock, los Yaqui era una banda muy conocida que tenía muchos discos y películas, habían hecho cine, con Benny Ibarra habían hecho una carrera muy sólida, pero Benny se dedicó a hacer teatro musical, y los Yaqui emigraron a sus localidades, a Tamaulipas, a diferentes lugares del norte, de donde Monterrey, y ya no se volvieron a reunir. Después de Avándaro, sí, desgraciadamente hubo una inmigración muy grande de gente muy valiosa porque no encontraron la respuesta que esperaban. Más bien, las cosas empezaron a mover desde un punto de vista cultural, ¿sí? Los que cantábamos blues y jazz, rock, blues y jazz, que estábamos dentro de la fusión, se nos hizo más fácil integrarnos y buscar otras opciones a través de la cultura, es decir, darle vida de otra manera, ¿no? Al movimiento que está cambiando, era una generación de cambio. Claro. Y pudimos hacer el primer disco precisamente bueno, un poco después, pero sí hubo un primer disco de Avándaro que fue Underground, sí, todavía con este espíritu, con esta mística de que había compañías pequeñitas que grababan música, eh, y sobrevivían algún tiempo, pero después ya no podían seguir porque la competencia con las grandes compañías era muy fuerte, ¿no? Claro. Pero Rock and Roll Circus sí fue una pequeña compañía donde trabajó Armando Nava. Armando Nava fue uno de los organizadores de Avándaro, junto con el señor Luis de Llano, Armando bueno, Molina. ahí Armando. Armando Molina, perdón, Armando Molina, sí, que ya falleció. Sí, Armando Molina ya se nos fue, pero bueno, Armando Molina, tenía Rock and Roll Circus, y junto con el señor Pepe Argil y Alejandro Ruiz, ellos hicieron este disquito donde aparece toda una generación de Avándaro, y hay una canción de nosotros, una canción mía, y bueno, pues creo que sí es un momento muy importante en este sentido, porque se hizo un concierto muy grande, un homenaje en el Teatro Metropolitano. Si quieren que digamos algo más respecto a Avándaro Metropolitano, pues el maestro que nos indique. Jorge, me gustaría muchísimo aclarar para nuestro público qué sí se podía, qué no se podía después del concierto de Avándaro. ¿Dónde estaba la represión? ¿Cuál era la prohibición? ¿Cómo era todo eso? Bueno, voy a comenzar por el porqué, que es muy sencillo. El porqué era todo lo que había sucedido con básicamente la población estudiantil, y podíamos abarcar la población juvenil en general, que existía por parte del gobierno hacia esa parte de la sociedad tan importante que éramos nosotros, estudiantes y todo eso, ¿no? Entonces, lo que pasó en 68, el halconazo del 71, todas esas cosas tenían un precedente de amenaza para la popularidad que pudiera tener el gobierno en ese entonces. Cuando el gobierno ve la grandiosa, magnífica convocatoria que se tuvo por el concierto de Avándaro, 300,000 personas aproximadamente, imagínate lo que pudo haber pensado el gobierno. Esta gente ahorita sí ya se nos viene encima, y ni modo de matar a tanta gente, ¿no? O sea, porque esa era la manera de resolver en aquel entonces los conflictos. Ah, si no te gusta, te mato, y tan, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Viene ese asunto y el gobierno dice, no podemos permitir eso, tenemos que hacer una campaña de desprestigio efectiva, primero ante la sociedad, para poder tratar de evidenciar, pero no es una evidencia porque no era cierto,
que los jóvenes de ahora estaban echados a perder totalmente, que se dedicaban a sexo, drogas y rock and roll, y que no, pues, no lo podíamos permitir. En ese tiempo la sociedad era completamente conservadora, mojigata y todo lo que, bueno, ese era mi punto de vista y mi manera de decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Controlar los eventos presenciales menores, que eran las tardeadas, a donde podían ir entre 250 personas, 500, pues era fácil hasta cierto punto, pero no fue efectivo controlar eso porque, pues, no, llegaban los inspectores y eso, les daban una lana y el evento seguía, ¿sí? En los lugares fifís, como se dice ahora, pues no pasaba nada. O sea, simplemente nosotros no tocábamos nuestra música original y estábamos trabajando ahí porque las bandas sonaban muy padre, la gente nos iba a ver con eso que trabajábamos nosotros. En donde nos castigaron fuerte fue en la música original. Entonces, la música que fueron con las disqueras a vetarnos, fueron con las radiodifusoras a vetarnos, fueron con la televisión a vetarnos, en donde no podíamos nosotros publicar nuestra obra. Ahí fue donde golpeó fuerte. ¿Por qué? Porque entonces en las generaciones posteriores no tuvimos impacto, porque ya no había a dónde voltear, a escuchar, a ver esa nueva música. Si querían vernos, pues tocábamos Chicago, Blood, Sweat and Tears, Cold Blood y hasta Tower of Power en el Raffles, en diferentes lugares que había en ese momento, ¿no? Champaña, Gogo y todo eso, pero no tocábamos nuestra música original o muy poquito, pero no, la gente no iba a vernos por eso. Entonces, no se publicó, fueron 10 años o más de veto, en donde realmente nos enterraron y como estaba comentando Mayita, muchos músicos emigraron, en ese inter se desbarataron las bandas, mucha gente se puso en apatía con respecto a un proyecto que teníamos una ilusión grandísima de poder tener una competencia comercial con nuestro movimiento musical, ¿no? Que hubiera sido muy efectivo. Pero Jorge, tal vez también la prohibición y la represión era para con las disqueras y para con las radiodifusoras. sí, así es. En televisión también. Ya no se permitía a grupos mexicanos grabar música original en español, no se permitía que las radiodifusoras ni la televisión presentaran grupos mexicanos tocando piezas en español. Y es por eso que hemos dicho que el gobierno cortó de tajo un movimiento artístico, musical, que iba creciendo orgánicamente, con mucha energía, con mucha originalidad, y fue una tristeza. Sí, pudieron seguir tocando covers en centros nocturnos y en tardeadas, pero ya nada de música original, se cortó el rock. Y Mayita nos quiere decir algo. Nada más un breviario cultural. Creo que la palabra, el rock es cultura, ¿verdad? Ahora sí ya se escucha como el rock era contracultura. Contracultura, porque estábamos en un momento en que íbamos contracorriente, era la cultura, era la vanguardia, porque este es un equipo de vanguardia, siempre lo fue, pero contracultura, ¿no? Entonces era un momento de buscar nuevas expresiones a través de precisamente José Agustín, un escritor muy notable, muy galardonado. Escribió un libro que se llama La Contracultura, expresando muchas de las situaciones que nos tocó vivir en ese momento, ¿no? Igual Teresa tiene un libro que se llama Silencios al Ataque, donde tiene las fotos más crudas y auténticas de Avándaro, ¿no? Creo que los escritores sí hubo un movimiento de intelectuales que sí como que pudieron definir muy bien, ¿no? Lo que nos tocó vivir, que sí, bueno, pues eso quería decir. Marisela Durazo, que el internet te había tenido aislada de esta reunión, pero tus compañeras y compañeros han hablado de cuál fue la experiencia antes de Avándaro
y después de Avándaro, porque el Festival de Avándaro me gustaría que invitemos a nuestro público a que se conecten a YouTube y vean Avándaro Sinfónico, la producción que hicimos para Canal 11. Sí, Enrique, eso he estado haciendo precisamente, invitando a todo el mundo que le dé like al video que está en YouTube. Bueno, la verdad que no queda mucho que decir. Ya lo dijo mi hermano Jorgito, Jorge Alarcón, que pues estuvimos juntos en ese viaje. Todo lo que dice exactamente es lo que pasó con Avándaro. Pero bueno, estamos retomando 50 años después y vamos a hacer grandes cosas. Mayita y Marisela, yo quiero preguntarles cómo era ser parte de grupos de rock siendo mujeres. Hoy en día el movimiento feminista es fuerte y tiene muchísimo que ganar. Tenemos muchísimo que ganar todos para las mujeres en igualdad de derechos, en igualdad de trato. ¿Cómo era hace 50 años, chicas? Bueno, no, la verdad que yo no tengo mucho que quejarme porque yo estuve muy cobijada por mis compañeros. Entonces, la verdad que yo no tuve ningún problema. A lo mejor un poco mi edad, la inconsciencia, no me di cuenta de muchas cosas. Simplemente pues estaba muy cobijada por mis hermanos de la banda, ¿no? Que creamos prácticamente una familia. Y mira, después de 50 años estamos juntos. Pero todo lo que dice Jorge exactamente es lo que pasó con Avándaro y después de Avándaro. Después de Avándaro yo me fui a vivir a Cancún, como te platiqué, fui pionera y la represión fue por 10 años, de 71 al 80, cuando surge el rock en español. Estuvimos castigados, Enrique, prácticamente fuimos invisibles. Pero bueno, como te digo, la verdad es que estamos retomando después de 50 años y con mucha alegría. Yo estoy muy contenta de haber participado con la Filarmónica, con tu dirección, Enrique Barrios. Y bueno, para adelante, vámonos. Mayita, muchas gracias, Marisela. ¿Cómo era ser mujer entre todos estos hombres tocando el rock? Porque el rock era un poco machista y lo sigue siendo un poco. ¿Cuántas mujeres bajistas hay, por ejemplo? ¿Cuántas mujeres bateristas? ¿Cuántas mujeres que toquen la guitarra eléctrica? En fin, hace 50 años ser parte de un grupo musical, ¿cómo se sentía? ¿Cómo era Mayita? Sí, es una excelente pregunta. Creo que siempre estuvimos pendientes de estar unidas, ¿sí? Así como con Marisela nos tocó Avándaro, qué bendición de Dios, y ahora un renacer cultural a la altura, con su gran concierto maestro, a la altura del gran festival que fue Avándaro, un gran homenaje con un gran director como usted, y que nos hace renacer y ubica a una generación que se merecía esta plataforma por la calidad de músicos y de música que había, era justo que se escuchara, ¿verdad? Ahora sí, creo que lo que nosotros hicimos fue tratar de conservar los espacios culturales, llevar de alguna manera la carrera haciendo coros. Yo soy hermana de un músico productor que se llama Kiko Campos. Trabajé en muchas producciones con mi hermano, así estuve también muy cobijada, como dice Marisela, por mi familia. Fui parte de los hermanos Castro, junto con Mónica Castro, que es esposa de Clayton, de Mr. Clayton. Fui una temporada parte de la gran agrupación que fueron los hermanos Castro, y hicimos giras por toda la República. Mónica tenía 15 años, ¿no? Mónica Castro, que ahora es la esposa de Clayton, de Mr. Clayton, que está al festival. Hicimos grabaciones para muchos artistas en los discos, fui parte de los coros de estudio de mi hermano, y bueno, pues llevando el blues, que es como la camiseta de la mujer. Creo que tiene mucho que
tiene mucho que ver el blues con la mujer y las diferentes formas de blues, ¿no? De blues modal, rockero, blues Nueva Orleans, blues jazzístico. Mayita, y Marisela, les agradecemos muchísimo su participación en esta conversación. Muchísimas gracias, Jorge y Ramón. Ha sido un privilegio el poder tener esta conversación con ustedes y pues vamos a seguir escuchando opiniones en otros conversatorios de escritoras y escritores, dando el punto de vista sociológico pues de lo que significó el Festival de Avándaro. Bozo, con mucho gusto escuchamos tu último comentario. Maestro, en primera, públicamente lo digo. Muchas gracias, maestro Barrios, por todo esto que usted lo hizo, lo formó todo eso. Muchas gracias. Es el mejor regalo que nos ha hecho a todos nosotros. Gracias, Jorge, Mayita, Marisela, Jaime de la Parra, El Pollo, Nuam, Clayton, Sabanitas, a mi hijo, que gracias a ustedes estuvo conmigo junto con la batería. Muchas gracias por todo lo que se hizo y esto va a llegar muy lejos y esperemos en Dios que esté en vivo. Y gracias principalmente a usted, maestro. Y que siga Avándaro Sinfónico siendo visto por nuestro público. Agradezco tus comentarios de corazón, querido Ramón. Gracias, maestro. Pues nos despedimos de nuestro público, invitándoles a que sigan viendo las diferentes actividades y que dentro del Festival Internacional de la Feria del Libro que se presenta nuestro video Avándaro Sinfónico. Visítenlo, por favor. Pues muchas gracias, que sigan teniendo un muy buen día. Mi agradecimiento hacia tu persona, Enrique Barrios. Fue un honor trabajar contigo y también, como dice Bozo, es un sueño hecho realidad haber participado con la Filarmónica. Gracias a mi hermanito Jorge, mi hermano del alma, Mayita, y a todos los que participaron. Braulio, también muchas gracias y pues nos vemos pronto, porque esto no se acaba hasta que se acabe. Estamos retomando Avándaro. Avándaro está de moda ahorita, señores. Muchas gracias a todas y todos.